funcionando bien, y lo que vamos a hablar el día de hoy es que no siempre esa facultad de los periodistas de ser esos traductores o esos veedores de la información y de denunciar lo que no funciona, no siempre funciona, y hay algunas barreras que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la forma como se financian los medios, entre otras cosas, que hacen que existan desigualdades en el acceso a la información. Entonces, para hablar de este tema tan interesante, tenemos a un grupo de 5 coautores que además trabajan directamente en el tema, han investigado, y quisiera que profundizáramos un poquito más en por qué estamos hablando de estas desigualdades. Y yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos es por qué importa que el acceso a la información pues sea, digamos, fácil y democrática. Bueno, yo quisiera empezar hablando de ese tema porque a mí me parece que es un asunto básicamente de transparencia, ¿no? Yo creo que un gobierno que tiene datos transparentes, además porque hay una situación a nivel mundial, el tema de la transparencia, ahora con toda la información que está digital, el tema de los datos, es bien importante porque a los gobiernos en el mundo los están midiendo por la transparencia de la información que entregan. O sea, entre más datos, más información entregan no solo los periodistas, sino la gente en general a través de datos abiertos, pues son gobiernos que generan muchísima más confianza. A mí me parece que este es un tema fundamental, la democratización de la información, porque para nosotros, sobre todo que tenemos el papel como periodistas de entregar información a la gente, de contarles un poco qué es lo que está pasando, de tener, digamos, esa pausa para empezar a hacer análisis de esa información y decirle a la gente qué es lo que hay detrás de, es fundamental. En mi presentación hablaba un poquitico del tema del derecho de petición, porque yo en realidad soy un aficionado del tema del derecho de petición y me parece que es muy importante que afiancemos ese conocimiento con base a esa herramienta que nosotros tenemos, porque es lo que nos permite de alguna manera tratar, al menos desde el lado de la investigación, que es lo que yo hago, de sacar cosas al aire que otros quieren ocultar, que eso es más, básicamente digamos, el propósito del periodismo de investigación y esa democratización de la información en la medida en que haya más transparencia, que sepamos exactamente qué es lo que está ocurriendo, que tengamos la información plena y completa. Eso nos va a permitir que el papel nuestro de ser formadores de opinión pública se realice de la mejor manera. Igual a mí me parece que en Colombia tenemos un periodismo muy bollante, tenemos un periodismo muy comprometido en medio pues, de las dificultades que se están viviendo en este momento, pero pese a esas dificultades que hay muchas veces de tener acceso a la información, porque Colombia es un país de datos abiertos, entre comillas. Curiosamente, muchas veces, y lo digo por el trabajo, por la experiencia personal, cuando nosotros vamos a buscar una información en determinada entidad, pues la información está pública y de pronto nos mandan un enlace donde la información está pública, pero cuando usted como persona ingresa a esa página web e intenta buscar esa información, no es capaz de llegar allá. O sea, la información está muy secretamente pública. Entonces, eso hace que de alguna manera, pues la información está, pero no está, que no sea fácil acceder a ella. Y si nosotros, lo mencionaba Luisa, por ejemplo, el papel de la FLIP para nosotros ha sido fundamental para pedir información que o no nos quieren entregar o sencillamente no es posible por el riesgo que puede generar esa información poner el nombre nuestro, la pedimos a través de la FLIP. Digamos, eso nos ayuda muchísimo a poder cumplir nuestro papel. La democratización, en resumen, es fundamental en una sociedad, en una democracia donde no hay información pública. Es difícil pensar en que es posible establecer un vínculo o establecer un control efectivo sobre las autoridades y sobre quienes nos gobiernan. Bueno, pues no sé si me escuchan, he tenido como problemas aquí de conectividad. ¿Qué pasa en las regiones? Pues al no, digamos, manifestarse una democratización de la información, tanto en lo que se produce como en los accesos a la misma, pues esto significa que el poder pues, tiene licencia para hacer cualquier cosa y no va a tener pues, ese contrapeso, por lo menos en la conciencia social, de que lo que está haciendo está mal o está bien o es lo que necesita la sociedad, pues de acuerdo a las características pues, de esos grupos sociales. Entonces a mí me parece que es un asunto fundamental, clave para una sociedad, que haya democratización en la información para que podamos tener así un criterio pues, social
Si bien no hablo de un criterio calificado, pues sí por lo menos consciente de cosas y que plantee unos escenarios justos, ¿cierto? Unos escenarios no conflictivos, y en eso es fundamental la información. Bueno, eso está súper interesante. Yo quería entonces con esta reflexión invitarlos a discutir la segunda pregunta que hace como la lupa precisamente en esas desigualdades. Es decir, cuando estamos hablando de esas desigualdades en el acceso a la información, sobre todo desde el lado de la producción, ¿qué desigualdades son las que hay? ¿Por qué nos preocupan? Y digamos, ¿qué tan profundas o no son estas desigualdades? Adelante. No sé si alguno de los periodistas que la ha vivido en carne propia nos quiera empezar a contar. Ok, bueno, respondiendo muy bien a lo que decía Iván, el tema de las desigualdades a mí me parece que lo mencionamos en una charla, pero yo sí creo que en Colombia hay periodistas de primera, de segunda y de tercera clase. Teniendo en cuenta, primero que todo, el acceso a la información depende muchísimo de qué medio es el que usted solicita la información. Si usted manda un derecho de petición, que estoy de acuerdo completamente con Iván, eso ya es una talanquera que usted tenga que enviar un derecho de petición para que le entreguen una información que debe ser pública. Pues si usted es de un medio grande nacional, seguramente no va a tener problema, le van a responder antes de los 10 días que establece la ley. Si usted es un medio regional, en el caso nuestro, es muy difícil que nos entreguen información. Entonces, a mí me parece que el tema del acceso a la información en Colombia tiene niveles, tiene sesgos y tiene intereses muy claros que no están interesados en que la gente conozca en realidad qué es lo que está ocurriendo con las administraciones públicas y las locales, sobre todo, que son las que en las que más insistimos los medios de comunicación regional. Cuando hablamos de desigualdades en la producción de información de calidad, yo creo que hay que pensar en todas las desigualdades que en general están afectando el trabajo de los periodistas. Entonces, ser periodista en Colombia es realmente muy difícil. Por una parte está todo el tema de la seguridad de los periodistas, que acá no lo hemos hablado mucho, pero es un asunto que por supuesto está entre los hechos y la producción, digamos, de información de calidad para la ciudadanía, porque si los periodistas no tienen asegurada la seguridad, pues van a tener mayores dificultades en producir la información. Lo otro es que en Colombia pasa mucho que a los periodistas y los medios de comunicación los demandan o los denuncian penalmente con el objetivo de intimidarlos y silenciarlos, eso también pasa. También hemos visto las dificultades que tienen los periodistas para acceder a información pública, pues de la que ya hemos hablado antes. También hay dificultades con el tema de la pauta publicitaria y cómo se usa para por así decirlo, chantajear a los medios de comunicación, sobre todo los locales, ellos lo sufren mucho, entonces las administraciones locales saben que los medios usan digamos, los recursos de la publicidad para financiar gran parte de su operación y entonces se la dan a los medios que hablan bien de ellos, se la quitan a los medios que hablan mal de ellos y pues por supuesto eso en general perjudica el acceso a la información pues que todos recibimos. Lo que decía Oscar antes también es muy cierto, digamos, las diferencias en el acceso a Internet que también perjudican el trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas, pero también el acceso de los ciudadanos a la información que ellos producen. Y pues todo esto, por supuesto, o sea, todos estos problemas que hemos hablado, seguridad de periodistas, acoso judicial a través de demandas, acceso a la información, todo eso es, digamos, se vive de manera más fuerte para los periodistas locales. Entonces, la Fundación para la Libertad de Prensa, por ejemplo, ha publicado estudios donde muestra cómo el Estado da medidas de protección más fuertes a los periodistas que están en ciudades grandes, por ejemplo en Bogotá, teniendo similares niveles de riesgo que periodistas locales periodistas regionales, de acuerdo a la misma evaluación que hace el Sistema Nacional de Protección, por ejemplo. Las diferencias en el acceso a la información pública, bueno, de eso ha hablado Hugo, Internet, en fin. Entonces es como que
es muy difícil en general ser periodista en Colombia, pero si uno es periodista regional, como que vive estos problemas con mayor intensidad. Y yo creo que esto es algo que debería interesarnos a todos y todas, porque afecta en general el derecho o digamos la posibilidad que nosotros tenemos de acceder a información para, como decíamos al principio, tomar buenas decisiones. Entonces siento que es importante que entendamos que esto no es un problema de los Hugos y los Oscars del mundo que hacen un trabajo, bueno, de Colombia, digamos, que hacen un trabajo tan importante y que están un poco solitos en esos esfuerzos. Esto es algo que nos debería interesar a todos, porque pues producen la información que necesitamos como ciudadanía. Yo quería aprovechar esto que mencionaba Oscar y lo que ha mencionado Hugo y conectándolo un poco con, como aterrizando un poco esta discusión sobre la producción noticiosa y la desigualdad que hay en el acceso a la información por parte de los periodistas. Como yo quisiera saber, dado que ellos tienen la experiencia de primera mano, cómo ellos han evidenciado que esta limitación en el acceso a la información tiene repercusiones en la manera como las personas terminan siendo informadas, sobre todo a nivel local. ¿Cómo ustedes pueden sentir que efectivamente el hecho que este medio de comunicación local que ustedes representan, el hecho que no ha podido acceder a información veraz o a datos que deberían ser públicos, ha tenido consecuencias en la manera como la gente de ciertas zonas no está siendo informada de manera adecuada o o al final terminan, no sé, como conectándolo con lo que mencionábamos inicialmente, tomando decisiones que no son? ¿Cómo de su experiencia ustedes pueden contarnos un poquito de como consecuencia de este limitado acceso que tienen los periodistas a nivel local? Bueno, respecto a lo que dice Iván, yo pienso que en materia de todo lo que tiene que ver con el servicio público, al menos en este caso, el silencio es sinónimo de corrupción. O sea, si usted no tiene nada que ocultar, sencillamente hace pública la información y eso es todo. Nosotros vemos que, al menos en el caso de las regiones, hay algunas alcaldías y gobernaciones que son muy acuciosas a la hora de entregar información y quieren que les publiquen todo, pero en realidad esa información que es más la propaganda de X funcionario para que se vea que está realizando determinado trabajo, pero arrugan la cara y voltean a mirar para otro lado cuando uno les pregunta sobre situaciones que en realidad la gente quiere saber. Yo insisto que pena si me pongo ocasión con este tema, por ejemplo, lo que ha pasado en este momento en Cali. En este momento en Cali, tanto tiempo esperando una información, finalmente nosotros logramos obtener parcialmente la información de Corfecali, que es la que organiza la Feria de Cali, y la obtuvimos al tiempo con la Contraloría Municipal, y la Contraloría solamente revisa el 56% de los contratos, y en el 56% de los contratos de 11.000 millones se perdieron 5.200 millones de pesos. Es decir, revisando la mitad de los contratos se perdió la mitad de la plata. Si revisan el 100% de los contratos, no sé cuánto se habrá perdido. Y me parece que esa es información que es muy relevante para la gente, pues para entender un político qué administración tenemos o qué tan a la defensiva tenemos que estar con lo que está pasando ahorita en Cali. Yo no sé si van a volver a hacer una feria virtual para el 2021 luego de esta situación, pero ¿qué ha ocurrido? Que como Colombia es un país, somos tan tropicales y tan particulares, pues todos los días sale una información que es relevante y esa información relevante de todos los días le va echando tierrita a la información de ayer, le va echando tierra, entonces la gente empieza a ir olvidando qué es lo que está ocurriendo. Ahí es donde me parece que es muy importante el papel de las unidades investigativas, porque como uno lo publica en el día a día, pues tiene el tiempo, puede uno hacer esa pausa y pensar un poquitico más, bueno, ¿qué consecuencias trajo esto o por qué ocurrió esto? Infortunadamente, no sé si estoy equivocado, yo creo que en los medios regionales de Colombia no hay más de una o dos unidades investigativas, porque con la situación de los medios, pues donde hay que hacer recorte, los periodistas que hacemos investigación no somos rentables, porque tener un periodista sentado en un escritorio para que publique una nota cada 15, 20 días o cada mes, pues no es rentable. Y ahorita con esta situación está la dictadura del clic, necesitamos
periodistas que estén haciendo muchísimas informaciones, así sean poco relevantes, pero llamando a mucha gente a hacer clic, 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 porque eso es lo que está, digamos, lo que genera algún ingreso a los medios de comunicación. Pero a mí sí me parece que es fundamental que los medios se comprometan muchísimo con eso. Yo en este momento no he soltado el tema, igual publicamos una información sobre lo que pasó con el caso Corfecali, pero seguimos en lo mismo. De hecho, ya acabamos de mandar otro hecho de petición diciéndole que ya sabemos que nos entregaron la información que necesitamos la otra mitad. Y pues con copia de la Procuraduría, que la Procuraduría, si le interesa o no le interesa, pues al menos mire por qué están ocultando la información. Entonces, a mí me parece que en ese sentido esto le termina afectada no solamente el medio de comunicación, no solamente el periodismo, sino toda la ciudadanía, la gente que nos lee, la gente que mira la información que publicamos, porque pues lo que nos están ocultando nosotros lo están ocultando a ellos, que finalmente es la gente la que quiere saber eso, no es solamente el medio ni el periodista. Y yo creo que en medio de la situación en la que estamos, que nos digan que se desaparecieron 5.200 millones de una feria virtual, al menos la gente debe decir, bueno, ¿y dónde están los 5.200 millones de pesos? Pero aquí hubo una concejal que cuando fue a preguntarle al alcalde dónde estaba, le dijo que estaba mentalmente loca, porque preguntó qué se hizo la plata o en qué se está invirtiendo la plata. Entonces, me parece que eso sí nos debe servir. Esos son los tipos de elementos que ayudan a crear lo que debe ser digamos, esa base, una base electoral de opinión. Hay ciudades en Colombia donde han madurado muchísimo el voto de opinión porque son sociedades que, son, digamos, ciudades donde los medios han contribuido muchísimo, han tenido la posibilidad de mostrar un poco cómo es cada persona en medio de lo que hace. Y pues si la gente sabe que X persona fue mal gobernante, pues que van a volver a elegir los mismos. Entonces es ahí donde está el interés de quienes se gastan de manera irregular, de los corruptos y de los bandidos y de todos esos carteles de la contratación que hay en las regiones de Colombia, se eternizan y se hacen eternos. Lo mencionaba ahorita Luisa, pues es muy sencillo, si en un medio de comunicación de un pueblito muy pequeño no hay sino un medio, y pues ¿quién va a pautar en el medio? En el caso, por ejemplo, de radio, solamente por mencionar alguno, no por, digamos, demeritar la labor de radio, que es muy valiosa. Hay muchos periodistas que conozco de radio que no les pagan un salario, les pagan con un minuto de pauta. Entonces, si usted es periodista y para ganarse algo de dinero, entonces usted puede ese minuto lo parte en 3 propagandas publicitarias de 20 segundos. ¿A quién se las vendo? Pues uno al gobernador, uno al alcalde y otro al alcalde de otro pueblito. ¿Qué puedo decir yo del gobernador si es el que me está dando la papa? ¿Qué puedo decir del alcalde si es el que me está cuadrando la lonchera? ¿Y qué puedo decir del otro alcalde? Pues no puedo decir sino cosas positivas porque necesito que el otro mes el mismo alcalde, el mismo gobernador y el mismo otro alcaldecito pequeño me sigan dando la pauta de los 20 segundos para poderme sostener. Entonces es muy complicado que en medio de esa situación haya, digamos, transparencia en la información cuando vamos a entregar una información. Oscar lo decía ahorita y es muy cierto. Hay regiones donde hay muchísimos medios de comunicación. ¿Qué significan esos muchos medios de comunicación? ¿Más verdad o más pauta o más intereses? Entonces ahí es donde tiene uno que entrar a analizar exactamente qué es lo que están haciendo los medios y con qué intereses se han creado. En Cali, por ejemplo, yo tengo, aquí hay juancarlos.com, darío.com, diego.com, ya todo el mundo es un .com, ya una persona es un medio de comunicación. ¿Cómo se están sosteniendo? Pues con esas pequeñas pautas que van y le venden a los mismos. Muchísimas gracias por esa intervención. Yo creo que has mencionado unos aspectos muy interesantes que quisiera además que aprovecháramos a tocar muy rápidamente, y es, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces tú hablaste, pues un tema crucial es aumentar, digamos, los recursos de financiamiento desligados de pauta, que es algo muy complicado. Otro tema crucial es fomentar el periodismo investigativo y las unidades investigativas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué soluciones hay a la mano? ¿Cómo hacemos para reducir estas desigualdades? ¿Qué nos pueden contar rápidamente ustedes? Bueno, yo creo que en general hay un tema de transparencia que hay que cultivar dentro de los estados, pues dentro de este estado. Primero, salir de la cultura del secreto que hace que los periodistas no puedan acceder a la información pública como pues, de la que habla Hugo, los periodistas y la ciudadanía en general, ¿no? Como que hace falta entrenar a los funcionarios para que entiendan que ellos no tienen que apresar esa información, sino que, por el contrario, entregarla
a la ciudadanía, que además es dueña de esa información. El tema de la pauta, por ejemplo, también es un tema de transparencia. Si las administraciones locales tuvieran criterios transparentes, claros, sobre cómo se asigna la pauta, entonces no se usaría de forma, digamos, de chantaje, sino que sería justa y que respondería a las necesidades puntuales del municipio en vez de a las necesidades de imagen del alcalde o el gobernador, por ejemplo. Y pues hay otras cosas que se pueden hacer. El Estado tiene mucho que hacer, pero creo también, y quiero volver a llamar la atención sobre esto, que la ciudadanía también tiene que entender que esto es algo que le importa, que no son los periodistas porque ellos quieran hacer este trabajo porque sí, sino que es un trabajo valioso. Digamos, el que hacen Hugo y Oscar es un trabajo valioso para los ciudadanos y tenemos nosotros también que respaldarlos, tenemos que apropiarnos de eso también. Bueno, respondiendo un poquitico a lo que dice Alison, pues yo no sé si los que deben buscar una alternativa a lo que hay que hacer son los medios de comunicación, pero no sé si lo que tenemos que preguntarnos es por qué no hace su labor la Procuraduría, por qué no hace su labor la Fiscalía, por qué la Contraloría no está haciendo lo que debía hacer. A mí me parece que desde ese punto de vista, esto no es solamente de un periodista o de un medio de comunicación. Yo creo que esto es un sistema completo. Si cada cual hace exactamente lo que le corresponde hacer, lo que debería hacer, no solo desde la función social del periodismo como tal, sino también desde la función pública de quienes están al frente de las entidades que pueden ejercer control sobre las administraciones, eso puede ser una solución. O sea, los medios, en últimas, lo que son es un canal a través del cual se van a conocer una información. Mientras esa información no llegue, pues los medios no pueden transmitir absolutamente nada. Y yo creo que nosotros como medio no podemos, digamos, presionar, ordenar o obligar a que nos respondan lo que nosotros queremos contarle a la gente o la información que la gente está necesitando. Ahí es donde dice uno, está bien el sistema en el que se elige el procurador, está bien el sistema como se elige a un contralor, como se elige al fiscal general, y eso mismo que uno ve en las ciudades, en la capital, con el procurador general, el fiscal general y el contralor general, pues ocurre peor en las regiones y en los pueblos, porque es que resulta que el personero, el contralor y quienes están al frente de las investigaciones judiciales, pues son cuotas de los políticos locales y son cuotas de los políticos regionales. Entonces, a mí, si las personas que están al frente de la personería de Cali las eligió el grupo cercano al alcalde de Cali, ¿a mí qué me va a ayudar la personería, por ejemplo, para presionar o decirle voy a sancionar a un alcalde porque no entrega información, si es que no es el mismo grupo político de él, si se sientan a tomar juntos los fines de semana? Entonces, ¿yo qué puedo esperar de esa relación? Yo creo que en la medida en que haya unos organismos de control más comprometidos, eso va a ayudar muchísimo a que la información no sea un asunto en el que deban preocuparse solo los medios y los periodistas. Yo creo que ese tema está totalmente relevante. Eso no es una función solamente de los periodistas, es una función donde hay responsabilidades de la ciudadanía y donde hay responsabilidades de lo judicial. Bueno, pues nada, ya nos pasamos un poquitico del tiempo, pero la discusión estuvo supremamente interesante. De verdad que es un tema sobre el cual quizás no pensamos en el día a día, aunque acceder a la información sí que seguro es una actividad que hacemos todos los días. Entonces definitivamente pues ahí hacen falta reflexiones. Hace falta también agradecerle a Hugo y Oscar y todas las personas que están dedicando su día a día a hacer esta labor tan importante para la sociedad, a investigar, a denunciar y poner también pues su cuerpo, como lo decía Andrés, ¿no? No solamente para la labor, sino para asumir todos esos riesgos que no se deberían asumir, pero que lamentablemente en el país están pues ligados a ese ejercicio periodístico. Entonces, pues muchas gracias. También muchas gracias a Luisa y a las personas que hacen investigación en estos temas, y a Andrés, a quienes investigan cómo esos temas después repercuten en la toma de decisiones y en el bienestar de las personas, que es finalmente lo que nos interesa. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber compartido sus experiencias y conocimiento, y a los que nos escucharon también. Y bueno, los esperamos para el próximo Diálogo de Saberes.
De nuevo, mil gracias y bonita tarde.